Bienvenidos a un nuevo episodio de A5X Podcast. El día de hoy les traemos una conversación muy interesante entre tres A-players de Fuse, Daniel, que ya lo conocen, y Ezequiel y Rubén, que son STOs del equipo. Si no sabes qué es STO, te recomiendo que vayas al podcast número 79, en donde hablamos de este rol de liderazgo en equipos técnicos. Ahora, ¿de qué vamos a hablar en este episodio? Vamos a hablar sobre cómo la inteligencia artificial está transformando los equipos de desarrollo de software, cómo trabajar en equipos pequeños y adicionalmente de un rol que está en demasiado auge, que es el experto generalista. Si no sabes qué es, entonces te invito a que te unas a la siguiente conversación. Para eso les doy la bienvenida a Ezequiel y a Rubén. Bienvenidos, muchachos. Si quieren una introducción corta y empezamos a hablar del tema. Buenísimo, buenos días. Bueno, gracias Dani por la invitación. Hola Rubén, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Hola a todo el público. Bueno, en principio, como Dani mencionaba, trabajamos de STOs en Fuse. Yo estoy en la parte del backend de Integrations, así que nada, súper contento de estar acá y, bueno, hablar un poco de AI. Hola, un gusto a todos los que están escuchando. Un saludo, soy Rubén, STO también aquí en Fuse. Yo trabajo en un proyecto llamado Data Builder, que básicamente permite gestionar y centralizar todo el manejo de datos de los distintos sistemas que se integran con el producto que tenemos aquí en Fuse. Muy emocionado de estar aquí y de compartir con ustedes este rato agradable. Perfecto, excelente. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poco de qué ha significado, o sea, vamos a contar la experiencia de qué ha sido para nosotros la introducción de la inteligencia artificial en el proceso de desarrollo. Vamos a hablar cómo anteriormente, me imagino que ustedes pues solamente han sido desarrolladores antes de la IA y ahora después de la IA. Y vamos a hablar un poquito de cómo eso no solamente cambia el proceso de desarrollo, sino también el perfil. Y para eso me gustaría empezar con como el primer segmento, y es hablar un poco de algo que me compartió Rubén precisamente, que me gustó mucho y dije, bueno, esto es un buen gancho para lo que queremos hablar y es este concepto de el experto generalista. ¿Qué es eso? Y como una pequeña introducción hacia eso. Nosotros, digamos que la concepción de una persona profesional siempre se divide como en dos categorías. ¿Qué tanto puede ser generalista? O sea, que sepas de muchos dominios, una persona que sabe un poco de mercadeo, un poco de operaciones, un poco de finanzas, un poco de desarrollo, versus una persona que sea como muy enfocado. Y cuando de pronto pensamos en desarrollo, podemos pensar en una persona que se enfoque en el backend, precisamente solamente en bases de datos, bueno, y vas segmentándolo a un conocimiento muy específico. Hoy en día, y con este documento que me había compartido, un blog post que me compartió Rubén, hablaba un poco del cambio que hay hacia el concepto de expert generalist en inglés o el experto generalista. Entonces, Rubén, tú que me pasaste el blog post, me gustaría que nos contaras cómo ves eso y cómo ves ese rol evolucionando en el trayecto y la carrera tuya como tal. Creo que sí, Dani, muchas gracias. Sí, digamos que primero ese término describe muy bien de alguna forma como yo me identifico, especialmente durante el último tiempo y ahora que estoy en Fuse. Fue un artículo de Martin Fowler, que básicamente tal vez una de las personas más conocidas y más respetadas porque fue el que introdujo o dio a conocer en su tiempo los microservices y bueno, y varios estilos de arquitectura. Es bastante popular, un autor muy leído. Y hace poco escribió un artículo sobre el tema, sobre el experto generalista, que de pronto está en la época correcta, en la época de la AI, porque realmente ser bueno en todo y ser muy bueno y tener un conocimiento profundo en todo es prácticamente imposible, porque la cantidad de información que se genera día a día hace imposible ser un experto en todo. Pero es posible uno tener experiencia profunda en tópicos específicos y en otros no tanto, pero las bases son tan claras, son tan sólidas que le da esa habilidad de moverse transversalmente en diferentes equipos. Entonces, el experto generalista es esa persona que eh, es capaz de moverse transversalmente en diferentes tópicos de una forma donde puede agregar valor y que puede incluso apoyarse de otros expertos
que sí tienen conocimiento más profundo, pero él es como el integrador, el que permite articular que las diferentes partes y los diferentes expertos eh, logren un resultado. Entonces, de eso trata el experto generalista. Y, y ahorita en la época de la AI tiene más relevancia porque digamos que se pueden automatizar más procesos, podemos confiar más en agentes y se puede delegar mucho trabajo que estaba realmente sobre las personas, ¿cierto? Entonces, el experto generalista puede eh, delegar más trabajo, automatizarlo más y ser más eficiente y por ende tener más impacto. Se vuelve una persona de impacto dentro de las organizaciones donde se desempeña. Bien, no sé si tengas algún comentario desde tu punto de vista. Sí, totalmente. El punto del experto generalista, como dijo Rubén, cae justo en el momento de auge de la inteligencia artificial y lo que nos permite hoy es tener un concepto más global de lo que es el desarrollo, de lo que son las tareas cotidianas que realizamos y nos permite decir, me centro en un abanico grande de cosas sin especializarme en absolutamente en un punto en particular y uso la inteligencia artificial como apoyo y como el experto que me ayuda en el área que yo no domino tanto. Y eso es un cambio de paradigma que nos impacta en todas las áreas del trabajo, incluso desde el pipeline de contratación. Entonces, uno ya empieza a ver si la persona que está por contratar tiene esa visión global y no solo si está enfocada en un aspecto como por ejemplo la base de datos o el front o el back. Sí, sí, totalmente con lo que dijo Rubén, es un cambio de paradigma muy, muy grande. Entiendo, pero hablando un poquito del rol, ¿cómo colabora? Me gustaría como entender un poco desde el punto de vista de ustedes, si quieres continúas ¿cómo colabora una persona con este rol con especialistas, ¿cierto? Si nosotros en el equipo tenemos una persona muy buena en el front o muy buena en el backend o en bases de datos o en cualquier área donde haya esta especialización, ¿cuál es el rol y cómo es la interacción que ustedes ven entre el expert generalist y una persona especialista? Bien. Bueno, lo que está empezando a pasar en este último tiempo es que los expertos de cada área están pudiendo generar herramientas específicas basadas en AI que le permiten dar un buen parámetro de configuración. Vamos a un ejemplo de un agente. Alguien que tiene mucho conocimiento de front, de back, de base de datos, tiene la capacidad de parametrizar agentes de AI que generen que permitan que personas que no tienen tanta experiencia puedan trabajar con ellos generando un resultado igual o muy parecido a lo que el experto podía generar a mano o con mucho más tiempo de desarrollo. Entonces, ahí es donde cada uno de los expertos empieza a poder moldear estas herramientas y permitir que el resto de los profesionales que quizá no tienen la experiencia o el tiempo en el rubro puedan utilizarlas y generar algo de una calidad similar. Y eso es algo que es un auge muy, muy importante. Entiendo. Sí, Rubén. yo creo que de pronto, yo no sé si podemos dar un ejemplo puntual. Por ejemplo, aquí en Fuse nos apoyamos mucho de la AI, casi que es obligatorio trabajar con AI. Y yo creo que eso también influye en eso, en ese cambio de paradigma, de que eh, los expertos en temas específicos pueden desarrollar más su potencial, pero de nada sirve de que sean expertos si de pronto no tienen esa guía. Entonces, por ejemplo, en el caso del STO, que pues, yo considero que todo STO de alguna forma es un experto generalista, él es el que viene y establece una visión y establece como el panorama. Te ayuda a aterrizar y concretar, eh, por ejemplo, qué tipo de herramientas utilizar, qué estrategia utilizar y que conoce, no a fondo, pero sí sabe por dónde debería ir. Ejemplo, yo voy a generar esta UI usando inteligencia artificial, pero bueno, esto debe respetar cierto design system, deben haber unos design tokens, entonces ser consciente de que esas cosas se deben tener en cuenta es algo fundamental y de pronto el experto generalista puede considerar eso y ya una persona más experta puede llevar eso a la realidad teniendo en cuenta como esa guía. Interesante. Ok. Yo también desde lo que yo veo en Fuse, algo que yo me imagino mucho y yo también, a mí me gustó mucho el artículo porque a título personal también considero que por ahí va mi capacidad y un poco más el perfil que yo tengo. Y algo que a mí siempre me ha gustado es como, bueno, uno más como experto generalista, uno más o menos sabe cuáles son también áreas de más fortaleza que uno tiene
Y lo primero, en mi caso, lo primero que uno contrata son como las áreas donde uno no tiene tanta fuerza y trae gente que sea muy buena en esa área para compensar. Y como experto generalista, yo siempre he visto mucho ese rol de consultar. Entonces tú vas y tú dices, listo, tengo una persona que es de los más cracks, de los mejores del mundo en bases de datos, en frontend y todo esto. Tengo una duda de frontend, yo voy e intento triangular el problema que tengo con el experto, con el especialista, y miro qué cosas me saca, ¿cierto? Mira, esto lo podemos hacer así, pero tiene este problema, es así, pero tiene este otro problema, y uno empieza como a jugar con los trade-offs hasta llegar a lo que el proyecto necesite, ¿cierto? Teniendo presente eso. Entonces, esa es una de las maneras en que yo veo que se trabaja. Y lo segundo, o sea, no solo consultar, sino también entender cuándo un problema es demasiado complejo en ese área específica, que es en el momento en el que uno más se acerca a la persona que es especialista para que la persona pueda solucionar el problema, ¿cierto? Digamos que si es algo muy complejo, cuando hemos hecho cosas dentro de la empresa que tenga que ver con renderizar un UI de manera dinámica, hablando de todos estos UI builders o todo eso, ahí uno se va muy de la mano a una persona que o tenga esa experiencia anterior o sepa o haya estudiado un poco más cómo hacer eso en el detalle técnico. Entonces eso es como yo veo que tanto en la empresa como en el rol general se puede interactuar entre el rol más generalista y un rol más de especialistas. Algo que yo destaco de ese artículo también es que en el pasado un generalista de pronto no se veía con buenos ojos, ¿cierto? Era considerado alguien que sabía de todo un poquito y al final no sabía nada. Como no Entonces, experto. exacto. Entonces, es interesante de que ahora hay como un cambio en ese paradigma y que hayan acuñado pues ese término que no sé si se considera algo novedoso o que existía en el pasado pero con otro nombre, no sé, sería algo interesante de explorar, pero me parece muy relevante que ya las empresas probablemente ya sean más conscientes y busquen en sus ofertas de trabajo explícitamente coloquen, buscamos un experto generalista. Y bueno, y si yo estoy buscando un experto generalista, ¿en qué tópicos estoy esperando yo que esta persona sea un experto? Entonces hay una combinación de skills técnicos o de pronto no. Puede que sea un experto generalista muy bueno en bases de datos, que también resulta muy bueno articulando product managers. Este episodio es patrocinado por Fuse, el futuro de las finanzas impulsado con AI y Low Code. Si quieres hacer parte del mejor equipo de constructores digitales de la TAM, síguenos en Fuse Tech o en 5. Estamos contratando. Sería interesante como eres, o sea, ya somos ya van a ser las empresas más intencionales como buscamos un experto generalista, buscamos un ingeniero de AI, ¿y qué significa eso? ¿Y qué Entonces, significa? va a ser muy interesante, digamos que ese approach, porque yo creo que incluso en un ambiente de startup es una persona que puede agregar mucho valor y no sé si eso se acerca como al término que se maneja que el ingeniero 10X, que realmente es un mito, pero yo creo que sí puede existir alguien que tenga esa capacidad de moverse y articular como varias personas y eso para mí es un ingeniero 10X, no solamente, no necesariamente tiene que sabérselas todas, que yo conozco algunos que saben hasta 10 lenguajes de programación a nivel de experto, pero son más excepciones que la regla. Pero yo creo que el experto generalista es un rol muy particular, muy importante y muy difícil de conseguir, definitivamente. Sí, y en eso para agregar una cosa, lo que menciona Rubén también en nuestras carreras profesionales nos lleva a pensar, porque nosotros estamos viviendo justamente la transición de lo que es la vieja escuela con el auge de la AI, nos lleva a pensar si tenemos que realmente seguir enfocándonos en algo muy específico o cada vez tener más abordaje integral de todo lo que vamos haciendo. Y claramente la respuesta está en que vamos para ese lado, vamos para el lado de abordar muchos tópicos de manera general y tener a disposición a los especialistas correctos para poder resolver. Totalmente. Claro, Así y es. lo interesante es que eso, eso se da mucho entre el perfil de cada persona. Yo voy a, como para terminar aquí con dos temas, hace un tiempo yo me vi un TED Talk
voy a ver si lo encuentro y lo ponemos en la descripción de este podcast. Y hablaba de un concepto que se llama, digamos que en el blog que me pasa Rubén lo llaman el experto generalista, en este se llama multi-potentialites. Y el enfoque del TED Talk, que lo voy a buscar y se los voy a compartir también, era hablar precisamente de eso. Este es un TED Talk previo al AI, ¿cierto? Y hablaba un poco de esos mixes que hay y la necesidad que hay de tener personas que tengan este perfil generalista, porque hablaban, y aquí me va a salir un poco de la parte del AI para dar también como este último concepto, y hablaban es que las personas que tienen la capacidad de ir como más transversal en diferentes funciones, y yo creo que aquí se salía un poco más de ingeniería, ¿cierto? Hablaban de una persona que sepa de mercadeo, que sepa de branding, que sepa de muchas de estas otras áreas y también ingeniería, encuentra problemas, encuentra soluciones que otras personas no ven. Y todos sabemos que está lo que también se llama uh, the curse of knowledge o ¿cómo se dice? Curse, la La maldición del maldición. experto. La maldición del experto es esa cosa que te dice que, o sea, cuando tú ya sabes demasiado de algo, tu cerebro ya tiene como el modelo tan claro que se te es difícil explicarlo incluso a otra persona, porque ya para ti es tan básico eso que es muy difícil acercárselo a una persona que no tenga el conocimiento. Entonces creo que desde ahí ya hay un caso para decir que el rol es importante. Ahora lo más interesante es que con inteligencia artificial vemos que le está dando herramientas nuevas a ambos lados, ¿cierto? El especialista también va a contar con herramientas nuevas, como lo decía Ezequiel anteriormente, pero el experto generalista pues se está viendo destacado porque tiene muchas cosas con las que puede utilizar, muchas herramientas que puede utilizar. Y lo Sí. último es, hay un concepto que viene desde hace mucho tiempo, hay un libro muy bueno que es como la biografía de alguien, se llama Andrew Carnegie, que era como un magnate hace tiempo, y en el libro hablaban de un concepto que ya lo hemos hablado en el podcast, que se llama mastermind, mente maestra. Y creo que también era un acercamiento a esto desde hace mucho tiempo. Y con el mastermind hablaban mucho de que Andrew Carnegie, él particularmente no sabía mucho de nada, pero tenía siempre a una persona que sabía mucho de todo lo que él necesitaba saber. Entonces es interesante, ¿cierto? Porque creo que son diferentes maneras de verlo. Pero ya viene el concepto desde hace mucho tiempo, ¿sí? Totalmente. Y ya para hacer como una transición, hablemos un poquito otra vez, volvamos al lado de ingeniería, porque la idea de esto es el AI Engineer. ¿Qué ven ustedes? Hoy en día hay muchas herramientas. Yo me meto a LinkedIn, no sé si a ustedes les pasa también. Cuando yo me meto a LinkedIn, veo un sinfín de posts de todo el mundo hablando solo de AI y se ve muy claro como los bandos, ¿cierto? Tú tienes el post arriba, como que mira, el AI te ahorra, no sé, 100x, 100 veces el trabajo que antes hacían, y después ves otro post justo abajo, todos de gente como de grandes empresas, todos con muchos comentarios, donde dice totalmente lo opuesto, dice como, mira, no sé de dónde viene el hype del AI, funciona para hacer algo muy básico, pero después cuando intento hacer algo en producción, mm, es más lo que es más el tiempo que me gasto en bugs que arreglando. Entonces creo que obviamente estamos hoy en día viviendo dos experiencias muy diferentes y ambas partes hacen como declaraciones bastante fuertes de que sí es lo mejor del mundo y me ahorra 10x el tiempo versus no, es lo peor y todo lo que me ahorra haciendo me lo gasto incluso 10 veces más arreglando los bugs que me crea. Entonces me parecería interesante que partamos de eso antes de hablar de las herramientas, porque me gustaría tener como la perspectiva también de ustedes. ¿Qué piensan ustedes? Están también, ya han usado eso, en la empresa lo hemos utilizado. Entonces me gustaría saber cómo, bueno, qué piensan no solo de la empresa, sino de pronto si ustedes han hecho otros proyectos, cómo lo han visto. Si quieres, Ezequiel, empieza. Bien. Sí, no solo están los dos bandos, sino que, bueno, creo que parte del bando anti-AI, llamémoslo, es la gente que tiene una especialización muy grande y no quiere perder ese lo hago por mí mismo, ¿no? O sea, decir, lo hago por mi cuenta y nadie me ayuda, es como un orgullo que hay en el conocimiento. Hay que pensar también que la gente
estudió muchísimos años, todos estudiamos muchísimos años cosas, nos especializamos mucho en algo y de repente viene la IA y en 10 minutos nos resolvió algo que a nosotros nos llevó una vida a aprender. Por un lado es choqueante, pero por otro lado, si abrazamos ese cambio, también podemos avanzar mucho más rápido en otras áreas de conocimiento que no tenemos. Un poco lo que hablamos del experto generalista, ¿no? La realidad es que en nuestra experiencia en Fuse venimos trabajando con todos los equipos de una manera muy, muy similar y tenemos un resultado muy, muy bueno con la AI. Es verdad que te lleva ahora a pensar un poco más en cuáles son los bugs que mete, cómo hacemos para que cada vez sean menos y cómo enfocamos la revisión de código no tanto en el funcionamiento, sino en los issues que una AI puede poner. Como dije hace un ratito, es un cambio de paradigma, pero es algo que claramente nos mejoró muchísimo la velocidad de desarrollo y la calidad también. Yo no sé si de pronto nos podríamos considerar early adopters, de usar como de política oficial, usar, entre comillas, obligatoriamente AI, pero porque estamos viendo los resultados, lo estamos haciendo. Y no sé si somos early adopters porque probablemente esas personas que tal vez critican la AI no lo están viendo con visión. Probablemente esto se va a volver algo normal, donde absolutamente todas las empresas, no solo las de tecnología, sino de cualquier sector, van a utilizar la inteligencia artificial en sus procesos, si es que ya no lo están haciendo. Entonces es cuestión de tiempo. Entonces, obviamente al principio siempre van a haber personas que o no van a estar de acuerdo o van a estar en contra de eso. Yo conozco desarrolladores que tienen como un dilema ético con la inteligencia artificial, creen que al alimentar esos prompts y pedirles que les solucionen cosas, los están entrenando para que los reemplacen a ellos mismos a futuro, ¿cierto? Es como si estuvieran regalando el código, entre comillas, gratis para entrenar esas AIs, pero al final el código que tal vez no están generando por la IA y se lo robaron de Stack Overflow, de otro lado, tampoco es que sea así algo innovador que no haya escrito alguien en el pasado, ¿cierto? Entonces está cambiándose el medio por el cual se está generando ese código, pero entonces esas personas van a pasar un mal momento porque yo creo que uno acá tiene que ser práctico, no ser como apasionadamente defensor o crítico de la AI, sino verlo como una herramienta que definitivamente nos ayuda a ser más productivos. Y sí, en ocasiones tiene como sus incoherencias y hace cosas que no tienen sentido. Y está en uno como ayudar a esa AI a que se vaya por el camino correcto y no frustrarse. Entonces es como yo no sé, a veces tratan de usarla de ahí para hacer cosas que realmente uno puede hacer más rápido, porque de pronto para ese caso de uso en particular es más fácil que uno lo haga, porque si no la de ahí necesita más contexto para hacer algo y tal vez te va a dañar otra cosa cuando le empiezas a hacer ese cambio. Entonces también es saber bajo qué contexto utilizar la AI e incluso diferentes herramientas de AI. Cada una cumple un caso de uso distinto y saber diferenciar en qué momento usar cada una de ellas también hace parte de esos skills que uno debe tener. Entonces, la persona que esté negada a usar la AI se va a demorar más en entregar las cosas. De pronto no va a ser el trabajo tan bueno como una AI, porque uno ya puede diferenciar el código generado por una AI a un código generado por una persona. Eh, la verdad es que es mejor, ahí no hay discusión. Entonces, yo creo que van a pasar un mal momento los que no quieran montarse en esta ola. Definitivamente hay que aprender a usar estas herramientas. Lo que yo sí veo es un cambio. Muchas empresas están aprovechando esto como para, obviamente, hacer dinero, ¿cierto? Te cobran una suscripción por utilizar un modelo, por utilizar en Cursor, por ejemplo, tienes que pagar, ¿cierto? Si quieres utilizar como todo el potencial de la herramienta. Yo veo de pronto a futuro un cambio donde tú no tengas que pagar para tener eso y vas a tener todo corriendo en tu máquina, por ejemplo, y no vas a tener que pagar por una suscripción, un ejemplo. Entonces se va a democratizar mucho más eso y lo estamos viendo, ya hay iniciativas que lo permiten, entonces, o va a ser muy económico, cada vez más va a ser mucho más barato utilizar la inteligencia artificial, entonces va a ser más fácil, la barrera de ingreso va a ser mucho menor, entonces la adopción va a aumentar. Y hay gente que de pronto ni siquiera sabe cómo usarla, cómo sacarle potencial y necesita un experto generalista que lo introduzca a ese mundo. Entonces también hay ese tema de la curiosidad. Yo creo que
ser curioso es clave para uno entender esto, cómo te agrega valor. Que yo quería ahorita cuando Dani estaba mencionando lo de este hombre poderoso de Estados Unidos, este empresario, Carnegie, me acordé de Leonardo da Vinci, que tal vez sí, no sé si llamarlo un experto generalista, porque realmente él sabía de tantas cosas tan profundamente que, pues, por obvias razones, tal vez para mí es una de las personas más inteligentes que existe en la humanidad. Pero una de las razones era que él era un maestro en varios tópicos y yo creo que una de las razones era la curiosidad. Y se preguntaba cosas como, me pregunto cómo se verá la lengua de un pájaro. ¿Qué persona se pregunta esas cosas? ¿Cierto? Entonces yo digo que la curiosidad también te va a llevar a ser muy bueno con la AI. Porque la AI sola no es creativa. El que le da la creatividad es uno. El que genera el valor uno es uno a través de la AI. En este momento, ¿cierto? Totalmente, Rubén. Y para agregar ahí, justamente lo que hablamos de de la democratización de la AI, cada vez se va a volver más accesible para todo el mundo, por ende va a ser cada vez más barato o incluso sin costo. Y sí creo que con lo que venimos hablando del tema de los especialistas y el experto generalista, la AI cumpliría un rol de especialista con la posibilidad de ponerle la condición de que cumpla ese rol. Es decir, hoy podemos decirle a la AI, comportate de esta manera, sos un experto en esto, y podemos lograr tener una real discusión con la AI. Y eso, al menos en Fuse, nos está nutriendo mucho porque tenemos desarrolladores de todo tipo. Tenemos desarrolladores junior, mid y senior. Y si nosotros fomentamos esa cultura, que es la que tenemos, de decir, primero hay que tener una discusión con tu compañero de AI, con tu tech support, básicamente con el experto especialista, pero AI, llegamos a esa discusión de cómo resolver un problema, pregunta por qué hasta que entiendas a un desarrollador junior, por ejemplo, y termina no solo resolviendo el problema como un senior, sino adquiriendo el conocimiento que antes no tenía. Y eso es un gol que tenemos en Fuse y es la forma en la que se usa la inteligencia artificial, a diferencia del fix this y le pasas la línea de código y dejas que haga lo que quiera. Eso creo que es lo que potencia, decir, tenemos esta discusión, dame un prompt para darle a otro LLM que resuelva el problema. No solo le estás pidiendo que te ayude a tener esa discusión técnica, sino que le estás pidiendo un prompt especializado para que el otro LLM resuelva el problema. Eso creo que es un uso que es un gol, justamente, es la forma. Incluso nosotros que usamos tanto la AI todavía no estamos llegando como a todo el potencial, porque ahorita básicamente lo estamos utilizando como un asistente o lo que llaman el copilot, ¿cierto? Yo trabajo con la AI, le mando prompts y la AI me da un output y me ayuda a hacer cosas, pero también está la otra cara de la moneda que yo creo que incluso puede ser más poderoso, donde realmente sí se va a convertir uno en un desarrollador 10X, es cuando yo tengo agentes de código. Es decir, yo le asigno una tarea y él solo hace todo. Hasta me manda el pull request para revisar. Pues ahí es donde entro yo, reviso el pull request, pero la de ahí trabajo solo. Itero hasta hacer test y todo pasara y cumpliera como la visión hacia dónde tiene que llegar. Entonces me parece algo muy poderoso porque uno podría desplegar diferentes agentes de código que hagan varias tareas al mismo tiempo y no sé, en 2 horas tener un resultado que de pronto hubiera tomado una semana a un equipo completo de desarrollo. Entonces va a ser muy interesante ese enfoque y digamos que ya se está viendo, ya es posible hacerlo. Es cuestión de tener una Totalmente. estrategia y Ya, bueno, ustedes estructurarla. han dicho muchísimas, anoté como 100.000 cosas de todo lo que han dicho, porque hay muchas como cosas que me gustaría ahondar más de todo lo que se dijo. Lo primero y con lo que empezamos es como el mindset. Hablamos de los dos bandos, la gente que ama la IA y la gente que lo odia. O hay creo que otras personas que están como, bueno, si es bueno, hay que saberlo usar. Yo creo que nosotros estamos un poco más hacia el amor, pero no llegando como al extremo. Y porque ustedes han dicho unas cosas, y el AI no es como una herramienta o lo que dicen en inglés un silver bullet, ¿no? Hay que saber utilizarlo, hay que saber colaborar. Y hay algo muy curioso y es que la manera en que Ezequiel describe cómo puedes a través de la AI preguntarle y preguntarle y preguntarle hasta llegar a un entendimiento mayor de lo que estás haciendo y no solamente como fix this y que te arregle y que no tengas ni idea de qué estás haciendo.
Y eso me parecía muy curioso porque esto para mí no es un concepto nuevo tampoco. Si ustedes se acuerdan antes del AI, pues existía Google y de pronto es algo que nos tocó mucho más tiempo a todos y Google era muy similar, donde tú a veces le ponías en el search, tú le ponías el error y él te sacaba blogs y cosas donde buscabas y encontrabas la solución y lo copiaba, lo pegabas y ya funcionaba. Pero siempre existió la gente que a través de lo que decía Rubén, esa curiosidad, cogía y preguntaba más allá. Bueno, y tú le hacías preguntas a Google y te ibas de un blog a otro, un poco más manual, pero ibas haciendo el proceso y también haciéndole la pregunta a Google ibas llegando a un entendimiento mayor. Entonces yo siento que esa cualidad y ese mindset ha existido y hoy hay que resaltarlo más, hay que enseñarle precisamente a en una empresa tiene esa necesidad de enseñarle a los juniors, a los mids o incluso a los seniors que de pronto no tengan esa capacidad, cómo hacer eso, cómo ir, indagar, preguntar y encontrar sus propias respuestas. Eso me parece que es algo bien interesante. Y otra cosa así como a un nivel más alto es, sí, hay una resistencia de los especialistas que creo que también se dijo en algún momento. Yo por mi lado nunca pensé que fuera a como experimentar tan grande lo que de pronto escuchaba en las historias, ¿no? Cuando había la revolución industrial o cuando había muchas de estas cosas donde decían, no, es que van a reemplazar a muchos trabajadores del, de la granja, de todo este sector, y había mucha resistencia a que salieran los tractores, a que saliera todo eso, y se hablaba mucho ¿cierto? De este crítica, o sea, de que íbamos a vivir un momento crítico porque se iban a perder muchos trabajos. Y obviamente pues se acaban ciertos trabajos, pero hay un renacimiento de muchos otros trabajos que son como los que nosotros tenemos hoy en día. Y me parece que la historia es muy cíclica, todo eso se repite y siempre vamos a llegar al siguiente punto donde otro grupo de personas está a punto y no creo que estemos hasta allá, pero hay una percepción de eso. Y es curioso porque uno pensaría que hace un año, 2 años, un año y medio, 2 años, había también avances de AI, se hablaban de los carros que se manejan solos y uno decía, bueno, la siguiente persona que se va a reemplazar puede ser un conductor de bus, un taxista, y después, un año y medio más adelante, mucho enfoque con el Generative AI. Y ahora es como, no, ahora el que se va a reemplazar no es el taxista, no es el conductor, es el ingeniero que codea, ¿cierto? Y es un cambio de percepción bastante chistoso, ¿cierto? Hasta cierto punto. Entonces creo que viéndolo así es como la percepción que tengo. Ahora, me gustaría que nos pasemos a algo más concreto y es eso, listo. Nosotros estamos más en el bando de que amamos el AI, de que nos gusta. Pero ¿cuál es el secreto? Porque hay gente que dice que no funciona y porque a nosotros sí nos funciona. Y yo les voy a decir una cosa, para mí una de las, ustedes dijeron muchas cosas, pero para mí una cosa que de pronto no lo escuché, que para mí me parece que es algo que nos ha funcionado a nosotros muy bien, es reducirle el scope al AI con microproyectos o proyectos divididos. Entonces nosotros no tenemos como un code base gigante donde está todo ahí, sino que hemos sabido dividir mucho el scope del AI. Yo siento que el AI sufre mucho más cuando le empieza a hacer muchas y muchas y muchas cosas y ya no tiene, obviamente pues sabemos que estos LLMs tienen un scope de contexto, donde ya cuando tiene demasiado pues no va a poder con más. Entonces, nosotros hemos venido, para mí es como un secret sauce, hemos venido sacando una línea de proyectos más pequeños que funcionan muy bien trabajarlos con el AI y en equipos pequeños. ¿Cómo ven ustedes eso? ¿Ustedes creen que eso ha impactado, digamos que reducirle el scope al AI para que pueda hacer ese proyecto bien y no preocuparse de más cosas? Sí, 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 totalmente, Dani. En eso que mencionás, el gran problema que tiene la AI hoy en día, que cada vez se está achicando más la brecha, es el contexto, justamente. Está comprobadísimo que cuanto menos contexto le necesitas enviar, más bien resuelve, o sea, mejor resuelve. Y esto de haber dividido los proyectos en microproyectos trabajados por equipos chicos con poca necesidad de envío de contexto hace que la AI tenga un resultado magnífico. En cambio,
si uno intenta hacer un code base gigante y meter ahí y enviarle todo el contexto a la AI, empezamos a ver cómo se queda sin conocimiento o como información nueva reemplaza información vieja. Tiene un poco ese paradigma lo que viene pasando con la AI. Totalmente, la división en componentes más pequeños nos llevó a un resultado mucho más óptimo, más efectivo, sí, sin dudas. Divide et vinci, la famosa frase, divide y vencerás. Definitivamente tiene sentido acá, tiene sentido en cualquier estrategia donde uno quiere tener resultados para resolver un problema complejo, dividirlo en problemas más pequeños. Entonces, si uno lo ve en el micro, resuelve ese punto y a medida que va resolviendo varios puntos, al final resultas arreglando el macro. Entonces yo creo que eso es una estrategia clave y usar modelos especializados. Por ejemplo, hay modelos que solo se especializan en código y en otros casos son muy malos. Entonces, yo creo que eso también es clave. Y bueno, ahí de nuevo está el tema de la experiencia, de saber qué herramienta es bueno y en qué contexto. Y por ejemplo, eso es todo un skill también, o sea, uno saber cómo, bueno, cuál es la estrategia para yo, hasta qué punto ir de este problema, qué tan pequeño debe ser, cuál es el objetivo, cómo yo le doy las instrucciones. Entonces, saber escribir también se vuelve un skill. Incluso muchas veces uno cree que está entendiendo algo de una forma y cuando se lo da el prompt y el prompt te responde y dice no tiene sentido. Pero uno se pone a pensar, yo estaba equivocado la forma que interpretaba esta palabra, sí tiene sentido. O a veces incluso cuando uno habla con un niño pequeño y te responde aparentemente una incoherencia, y uno se pone a pensar, es que sí, la forma en que yo le pregunté tiene sentido la respuesta. No usé bien el lenguaje. En el caso del español o del inglés, no lo sabemos usar tampoco también. Entonces también hay un tema muy interesante también a trabajar, que eso es un soft skill. E incluso hay personas que querían estar enfocándose más bien cómo escribo, leer más, porque hay personas que no les gusta leer. Entonces, leer es algo también muy importante. Creo que me desvié un poquito ahí, pero se me viene a la cabeza que eso es bastante importante y más relevante ahora que El momento nunca. filosófico de Rubén. Les quería preguntar particularmente lo que estábamos hablando antes de los agentes y que los agentes viene siendo la evolución como del LLL, esa palabra siempre es difícil, LLM, pero ya entonces viene evolucionando con agentes y se han inventado pues todo este tema de agentes que trabajan en conjunto, ahora viene orquestar agentes y sacar mucha más funcionalidad como lo describía Rubén. Nosotros usamos una herramienta que nos gusta mucho, que hace poco sacó como Agent Mode, la moda agente, que lo que dice todo esto es que al poner varios de estos agentes a trabajar juntos, entonces mejora el accuracy de lo que te va a construir. Entonces me gustaría como preguntarles precisamente cómo ven ustedes esa evolución de la gente versus lo que llaman como el flujo del human in the loop. Y el human in the loop que nosotros trabajamos es como, bueno, yo estoy ahí, le voy pidiendo cosas al LLM y a partir de eso va haciendo cosas, pero siempre como con el humano más cercano de la inteligencia artificial. Pero ahora los agentes, como decía Rubén, y lo que hemos visto en las noticias es que desde Slack le dices, hazme esto, se paran un army de agentes y empiezan a hacer cosas que incluso crean pull requests y te hacen todo el trabajo. ¿Cómo ven ustedes ese flujo de ambos lados? Bien. Sí, es un arma de doble filo. Yo creo que obviamente es un avance impresionante, pero recordemos lo que hablábamos hace muy poquito. Si estamos en el loop, podemos mejorar, podemos ver lo que se generó, podemos estar atentos y aprender y tener una discusión. Ahora, si se transforma en algo totalmente aislado, que yo desde el celular le puedo decir a la AI, generame este PR con este pull request con estos cambios, y de repente hace todo solo y yo no sé cómo llegó a ese fin, nos estamos perdiendo algo y ese es el riesgo que corremos hoy con la AI si no lo usamos de manera correcta, que es aprender el camino que usó e incluso poder corregirla. Creo que todavía estamos en una fase en la que si los agentes no son muy, muy buenos, llegan al fin, pero con los medios incorrectos.
¿Qué significa esto? Que pueden generarnos código no deseado, pueden generarnos cosas que no queremos y peor aún cosas que no entendemos. Entonces cuando llega el momento de arreglar algo crítico, si no entendemos lo que se hizo, es complejo porque perdemos el dominio de lo que se está generando. Pero por supuesto el lado positivo es impresionante. Si podemos siempre tener la revisión de lo que se hizo. Así que ese es un poco lo que pienso yo de los agentes. Sí, yo creo que eso va a tener unos retos muy interesantes. De pronto, una de las formas de trabajarlo, irónicamente, es otro agente que de pronto trabaje como orquestador de agentes, que de alguna forma trate de verificar ese, eso que está buscando el human in the loop, pero de pronto proyectado a otro agente que se encargue de, por ejemplo, no sé, un policy agent, que lo que hace es verificar efectivamente lo que me está entregando ese otro agente va acorde a los lineamientos y el resultado esperado. Y el loop humano, que al final la AI agrega valores a los seres humanos, ¿cierto? Nosotros somos los que le damos valor a eso. Entonces, si no hay una persona que está revisando eso, pues todavía no ha generado el valor que se espera. Entonces, al final alguien lo va a revisar. Pero yo pienso que lamentablemente puede que esa persona no sea alguien técnico, sino que es alguien que conoce el negocio. Entonces, yo sí creo que eso va a optimizar las empresas y lo pueden ver de dos maneras. O crecemos para lanzar más productos con el mismo equipo o no necesitamos tantas personas para trabajar solo en este producto. Ojalá sea la primera opción donde las empresas vean eso como oportunidad para diversificar y tener distintos productos y con el mismo equipo mantenerlos al mismo tiempo, con la misma calidad y sacrificar los tiempos de entrega. Y la verdad, para ser honesto, el trabajo de desarrollo, hay muchas cosas que se pueden automatizar. Hacer software tiene muchas partes repetitivas, pero es por las necesidades transversales que tienen. Y en general, el desarrollador trata de optimizar lo que más pueda. Como dice por ahí, no te repitas a ti mismo, ¿cierto? Don't repeat yourself. Entonces tratan de automatizar cosas. Entonces, la optimización siempre la hemos buscado. Y ahora con la AI vamos a llegar a la superoptimización. El miedo que tenemos es que nos optimicemos tanto que nos optimicemos a nosotros mismos. Eso puede pasar, pero es una oportunidad también de que se creen nuevas oportunidades. Entonces, realmente yo no veo la AI como el enemigo, sino como el potenciador de pronto todas las cosas que uno quiere lograr. Entonces, eso es increíble, la verdad. O sea, Mm. la AI nos puede llevar a puntos muy interesantes y apenas estamos comenzando. Yo no me imagino a dónde podamos llegar con estos agentes. Yo siento que nos estamos bombardeando de mucha información y a veces sacar el tiempo y ser curiosos de cómo implementar estos agentes toma tiempo. Entonces, de pronto, probablemente damos soluciones que surjan que van a ayudar a orquestar y desplegar esos agentes de una forma que de pronto no hemos visto ahora. Quién sabe quién va a ser, qué empresa lo va a hacer, pero van a ser muy interesantes los resultados. Ya nosotros tenemos es como ver cómo adaptarnos a eso y a mí lo que más me gusta de la inteligencia artificial es trabajar con otras personas. Eh, sí, dicen que posiblemente hagamos una empresa unicornio o incluso de trillones de dólares de una sola persona, porque utiliza la AI para construir todo lo que necesita. Pero realmente el proceso yo creo que es más productivo si uno lo hace con otras personas. Un dicho lo dice. Si quieres llegar rápido, hazlo solo. Si quieres llegar lejos, hazlo con otros. Entonces yo creo que equipos de generalistas expertos utilizando AI y agentes de AI, eh, nadie los va a detener, ni siquiera las grandes corporaciones. Entonces esas empresas grandes se tienen que preocupar porque puede llegar una empresa pequeñita y les puede quitar el mercado. Definitivamente eso puede pasar y son más flexibles, se mueven más rápido, los otros son más lentos porque son muy grandes, hay mucha burocracia. Entonces, las empresas grandes son las que se tienen que preocupar de eso. La historia, esto es bien, bien particular, ¿no? Porque filosóficamente podemos como hablar de muchas cosas y es que para tener buen AI, a la final necesitabas mucha data y los que la tenían son las empresas grandes, ¿cierto? Entonces veías como un... Era más pensado que las empresas grandes podían tener más ventaja con el tema del AI, ¿cierto? Ahora creo que lo que decía Rubén es como el factor de la startup, de que vas muy rápido y le puedes quitar como el market a las grandes. Pero volviendo al tema de los agentes, antes de pasar como a la parte más filosófica,
hay algo con los agentes que yo creo que a corto plazo, ese tema de que desde Slack yo le digo que me cree algo, yo creo que a corto plazo eso puede, corto, mediano plazo eso puede beneficiar mucho a empresas que no son tech first. Entonces, cualquier otra empresa que esté en otras industrias, que obviamente usen tecnología y que puedan utilizar esto para empezar a tener unos resultados que anteriormente solo hubiesen podido alcanzar con ingenieros, van a empezar a verlos. Pero para una empresa donde su producto principal es la tecnología, como en el caso de Fuse, yo pienso que el approach que hablábamos con Ezequiel de estar más cerca de la AI, tener a los ingenieros interactuando como segundo a segundo, minuto a minuto con el AI y haciendo como el feedback loop muy rápido, da mucha velocidad y también ayuda a que no pase eso que dice la gente en LinkedIn de que, claro, me lo hizo el AI, pero después estoy pasando 20 horas arreglando bugs. Y yo pienso que eso puede pasar cuando tiras un prompt grande como, mira, hazme todo. Y el AI pues intenta y va a hacer muchos errores. Pero cuando vas como haciendo pequeñas cosas con el AI, ganas velocidad y también te vas asegurando de que no esté introduciendo bugs que te van a costar tiempo al final. Entonces creo que vienen siendo como cómo se puede usar el AI ahora para que sí haya productividad en una empresa de tecnología y también cómo estos agentes hoy en día, para mí, y ya es una opinión, pueden ayudar para un poco más a empresas que no sean como tech first y que puedas tú decirle, hey, hazme esto y va y te hace algo, de pronto no perfecto, pero que te ayude. Y ya Sí. entrando como un poco al último segmento del podcast, me gustaría hablar de cómo se reorganizan los equipos, ya saliéndonos un poco de esas tecnologías y la manera en que trabaja un ingeniero, cómo se organizan los equipos nuevos para trabajar con expertos generalistas, para trabajar con AI, ¿cierto? ¿Qué ha desbloqueado esto? Algo que yo voy a decir principalmente es que veo equipos más pequeños haciendo muchas cosas. Y yo creo que ustedes son como el ejemplo perfecto de lo que han logrado sacar mucho valor con equipos pequeños. Entonces, no sé qué ven ustedes ahí, qué les gustaría comentar sobre los equipos. Sí, totalmente, Dani. No, no solo equipos pequeños, sino la posibilidad de que nuevos miembros ingresen al equipo y el onboarding sea súper rápido. Si uno arma un esquema, una de las cosas que ahora ya es el holy grail de todo lo que vamos haciendo es decir, bueno, a ver cuáles son los prompts que tiene el equipo, con qué prompts manejamos los proyectos, es decir, ¿qué le vamos a mandar en el caso nuestro, por ejemplo, queremos crear una integración nueva? Perfecto. ¿Cuál es el playbook? Un integrante nuevo puede entrar y decir, ok, yo usando este prompt que ya lo pensó otra persona, ya lo diseñó de manera de que cumpla el resultado que quiere, ya lo probó varias veces, ¿cómo genero con una persona absolutamente nueva en menos de un día tener un listado de cosas a mano para que esa persona pueda generar el mismo valor que una persona que quizás lleva 3 meses en el equipo o más? Eso es algo que está pasando también no solo los equipos más chicos, sino la facilidad de incorporar miembros nuevos a los equipos e intercambiarlos. Y que todos puedan tener participación y participación valiosa en todos los equipos. Eso es algo que se está desbloqueando también, sí. Sí, yo creo que algo también que ha ayudado es que obviamente tener una muy buena comunicación, eh, aprovechar los puntos fuertes de cada uno, entonces conocer muy bien del equipo, cada uno de los miembros del equipo en qué son fuertes, en qué son buenos y potenciar esa persona y darles una visión, darles a entender esto que estás haciendo, qué impacto va a tener, no solamente técnico, sino a nivel de empresa y a los clientes. Entonces, digamos que acá estamos posicionados es con los clientes de agregar valor y de no hacer nada que no dé valor, no enfocar un solo minuto a cosas que no dan valor. Y siempre estamos buscando en que los equipos acá no son islas. Acá tenemos oportunidades de cruzarnos y conversar, intercambiar ideas, intercambiar problemas y buscar soluciones en conjunto. Entonces acá siempre, a pesar de que cada equipo tiene sus metas y sabe que tiene que cumplir, entre nosotros nos ayudamos, nos colaboramos y a veces alguien saca una solución que ayuda a otros equipos. Entonces no hay como esa competencia interna, sino que lo que queremos es trabajar por un bien común, por la empresa, por los clientes.
Entonces, entre todos nos ayudamos, nos comunicamos, creamos soluciones y bueno, y la AI está ahí en el medio ayudándonos a ser un poco mejores, pero el valor está en cada una de esas personas. Yo creo que en Fuse si entra alguien que, por ejemplo, no le gusta usar la inteligencia artificial, la va a pasar muy mal. Entonces, es algo también de que así alguien no sepa, está abierto a aprender, a adaptarse. Yo cuando entré no sabía generar UIs con AI. Al principio estaba como muy dudoso. Cuando empecé a ver resultados, me convencí definitivamente. Entonces también estar abierto al cambio, a soltar cosas, aprender de nuevo, a saber decir no sé, a ser abierto. Eso también es bastante importante. Eso es lo que yo he visto que nos ha ayudado. No solamente pues la inteligencia artificial, sino personas que están dispuestas a hacer las cosas y no esperar que todo el tiempo les estén diciendo qué hacer. Acá todos son proactivos eh, bueno, y todo el mundo está buscando colaborar, generar ideas, interactuar, aprender. Entonces, eso es el factor Fuse que tenemos acá. Bueno, muy interesante. Yo pienso que una de las cosas que siempre has generado mucha dificultad para trabajar es manejar, hacerle management a las comunicaciones de a la comunicación de muchas personas. Entonces, anteriormente tenemos la regla o algo que se conoce mucho, son el Pizza Team de Jeff Bezos, que dice que el Two Pizza Team de Jeff Bezos, que un equipo se debería poder alimentar con 2 pizzas, ¿cierto? Y siempre se ha hablado de ese número de 7 personas anteriormente, que es como, bueno, tienes ahí como el músculo que necesitas para poder hacer algo, pero lo limitas porque es que tener mucha gente, entre más gente tengas, más hay que manejar la comunicación de esas personas, ¿cierto? Y uno piensa que no, uno piensa que eso no debería ser tan difícil, pero ahora hay que recordar que eso es difícil normalmente para una empresa donde todos están en la misma oficina y que tienen mucha comunicación y que se ven y que cada quien ve lo que está haciendo el otro. Y hay que pensar que nosotros somos una empresa fully remote, somos remotos. Entonces, el comunicarnos, el cómo nos comunicamos y el manejar esa comunicación es difícil de por sí. Y yo he visto una potencia, o sea, yo he visto una velocidad que se desbloquea mucho cuando reduces esos equipos, 3, 4 personas, empiezas a poder avanzar a una velocidad muy grande. Y obviamente 3, 4 personas, estamos hablando de que ahora con el AI, esas 3, 4 personas casi que son efectivamente el 7 people del Two Pixel Team de Jeff Bezos, ¿no? Porque ahora estás logrando potenciar la velocidad de que el frontend, como decía Rubén, el frontend era muy difícil que saliera con una sola persona. Casi siempre lo que se hacía era al revés, ¿no? Tenías, y lo que yo he escuchado, tenías un backend y de pronto 2 personas trabajando en el UI para sacar el frontend. Y hoy en día vemos un poco como al revés o simplemente un 1 a 1, 2 personas muy enfocadas, uno en el back, uno en el front, cada uno con AI, sacando cosas muy rápido. Y la comunicación es cortica, es entre 1, 2 personas, rápido todo el día. Y también remoto, eso funciona muy bien. O sea, remoto, 2, 3 personas hablan muy bien, le empiezas a agregar volumen a eso y ya la conversación se va para todo lado. Entonces creo que eso para mí es un insight muy interesante de cómo ser más productivos en un ambiente remoto. Sí. Y sumado a eso, Dani, más allá de que ahora son 3 o 4 personas, en el caso de mi equipo se siguen alimentando con 2 pizzas, porque bueno, comemos bastante, pero no, pero fuera del chiste, coincido totalmente, se desbloquea mucho porque al estar en remoto la comunicación parece que no, pero es mucho más compleja de llevar. Y al tener equipos mucho más chicos es todo mucho más rápido. En este preciso momento tengo en Slack a 2 chicos del equipo trabajando al mismo tiempo. O sea, están compartiéndose pantalla y resolviendo problemas, uno con una cosa, y termina siendo todo un acople muy bueno. Así que totalmente, la reducción de miembros, de cantidad de miembros de equipo, está siendo potenciada, que antes no se podía, y ahora con AI tenemos un miembro extra, podemos llamar, que no consume pizzas, pero nos da muy buenos resultados. Sí, por favor, no quiten la pizza, siempre mantengamos las dos. Importantísimo. Gracias.
Bueno, y ya para lo último creo que podemos darle cierre con algunos pensamientos un poco más filosóficos, ¿no? Creo que es interesante pensar hacia el futuro y cerrar con algo que ustedes vean, bueno, ¿cómo creen ustedes que va a ser los próximos años desde el trabajo de ustedes, de la empresa, de los equipos, de los ingenieros? ¿Cómo ven ustedes que va a cambiar? Ya hemos visto algunos cambios, vemos que cada semana sale un modelo nuevo, cada semana sale un feature nuevo, que es muy interesante y uno tiene que estar abierto a todo eso que está saliendo. Pero me gustaría saber ustedes qué piensan, cómo se ven los próximos 2, 3 años de esta carrera y de lo que nosotros hacemos. ¿Quién quiere empezar con su punto filosófico? Bueno, comienzo. Em, yo creo que incluso una recomendación para alguien que quizá está escuchando y quiere comenzar una carrera en tecnología, algo que nos está pasando a todos, ya no es estudiar backend, ya no es estudiar frontend, es estudiar ingeniería de prompt, estudiar cómo funcionan los LLMs, cómo comunicarnos mejor, qué herramientas son las más adecuadas para usarlas y cómo usarlas. En toda revolución, como pasó en la revolución industrial que citamos de ejemplo, los trabajos se transforman, es decir, los puestos laborales terminan siendo, hay carreras, surgen carreras nuevas, quizá como se habla mucho, no sabemos cuáles van a ser los puestos en los que van a ocupar nuestros hijos dentro de unos años, no sabemos bien cómo va a cambiar el mercado, pero sí claramente sabemos que va a haber un cambio. Así que creo que en los próximos años es estar, que ya lo estamos haciendo, estar muy, muy atentos a las nuevas tecnologías, enfocándonos en cómo comunicarnos con esta revolución nueva que está en auge. Así que sí, va por ahí. Yo no sé exactamente a dónde vamos a llegar. Yo ahorita le decía a ese que yo me imaginaba incluso que en un futuro uno podría monetizar a una gente que uno mismo creara, que lo representara a uno y representara esa capacidad única de los seres humanos de generar ideas nuevas, ¿cierto? De generar conocimiento desde cero, que al final la AI lo que reúne es el conocimiento humano, el conocimiento que durante tantos años ha construido la humanidad. Eventualmente podrá crear su propio conocimiento, no sé, ya veremos. Pero sí, poder monetizar tus agentes y que si otro desarrollador lo utiliza, pues de alguna forma tú recibas un ingreso por ese agente. Pues si decides hacerlo, si no, lo puedes liberar al mundo gratuitamente y de pronto la infraestructura va a ser compartida como una especie de red peer-to-peer, algo así. Y definitivamente va a evolucionar a que no te va a costar dinero utilizar los agentes, sino que eh, probablemente se vuelva un derecho universal de que puedas usar un agente, ejemplo. Y va a ser interesante cómo va a impactar la sociedad. Nosotros vamos a ser los primeros, obviamente, porque somos técnicos y estamos expuestos a esto de primera mano. Y no sé cuántos años estamos adelantados a... Hay gente que apenas está diciendo, ya conoces ChatGPT, y nosotros sabemos de esto hace tiempo ya, ¿cierto? Ya es algo normal. O alguna vez alguien me dijo, ¿has probado MCP, Model Context Protocol? Y yo no sabía en su momento, y ahora es como, sí, yo sé que ya que es eso, lo he hecho, lo he configurado, etcétera. Entonces, va a ser muy interesante. Hay mucho dinero en la industria donde fuertemente están trabajando en desarrollar tecnología, inteligencia artificial. Muy emocionado por el impacto que pueda tener a nivel de salud, investigación, de pronto que descubran la cura de las enfermedades que más nos agobian, cáncer, etcétera. Entonces, probablemente quisiera verlo más allá del impacto en nuestro trabajo, ver el impacto en la sociedad, que podamos liberar espacio para que las personas puedan tener más calidad de vida, más bienestar, más tiempo libre. Sería muy interesante como ver ese impacto. A mí algo que me preocupa utilizar la inteligencia artificial, de pronto es perder la capacidad de memoria en mis dedos de alguna forma, porque si ya la inteligencia artificial está escribiendo todo por mí, puede que con el tiempo uno se empiece a volver torpe a la hora de usar el teclado y generar código. Entonces lo veo como un riesgo, porque el día que no tengas acceso a eso, entonces vas a olvidar cosas básicas. Entonces, yo creo que a veces es importante desconectarse y mantener ese skill de tipear, de codificar, de entender la sintaxis de un lenguaje. Yo creo que es importante y nunca va a dejar de ser irrelevante. Entonces hay que aprender también a desconectarse
Realmente ese es el riesgo que yo veo en mi caso personal, de que a veces siento que estoy olvidando cosas de la sintaxis de un lenguaje que con los agentes uno tiende a decir de que es irrelevante, pero bueno, para mí todavía sigue siendo relevante. Pero probablemente va a ser muy normal que en 5 años un desarrollador se mueva entre 5 y 6 lenguajes de programación distintos sin problema, casi que al mismo tiempo, porque va a ser lo de menos, no va a importar el lenguaje de programación y eso tal vez va a afectar la industria, pues las ofertas de trabajo, porque normalmente buscan, necesitamos a alguien que sepa Ruby, 10 años de experiencia. Puede que eso se transforme y ya no busquen ese tipo de experiencias, sino necesitamos que tenga experiencia interactuando con agentes de inteligencia artificial, desplegados en, ni siquiera uno sabe en qué lengua van a estar desplegados. Puede que se vuelva transparente y surja un nuevo lenguaje natural que reemplaza todos los lenguajes de programación y para nosotros sea transparente. Entonces, realmente no me preocupa el desarrollador que no quiere usar inteligencia artificial, porque su trabajo se va a volver irrelevante porque lo que hace en una semana alguien lo saca en 30 minutos. Entonces, en ese sí veo riesgo. Y tienen que ser curiosos, ser abiertos y si no, cambien de industria porque si no la van a pasar muy mal. Y definitivamente el cambio está acá. Y no ser apasionados, o sea, ser pragmáticos, seamos pragmáticos y son herramientas que nos van a ayudar a hacer mejor el trabajo. Ojalá para liberarnos espacio para enfocarnos en otras cosas, pero probablemente sea para recibir más trabajo, pero ojalá eso abra el espacio para que pensemos en otro tipo de cosas en el trabajo, donde los empleados no solamente estén enfocados en producir código, sino eh, se surjan como otras iniciativas. Pues no se me ocurre una en este momento, pero sería interesante, incluso reducción de la jornada laboral. Las personas ya no van a trabajar tantos días a la semana porque vamos a ser igual de productivos. Bueno, va a tener un impacto muy interesante en la sociedad, en mi opinión, eventualmente. De acuerdo. Hay algo que mencionaste que me parece muy, muy interesante y es que uno a veces se le olvida que que uno vive como en una burbuja. En la burbuja de la tecnología, en la burbuja de la tecnología de Estados Unidos, que obviamente es de las primeras que tiene todo lo nuevo. Y, y a uno se le olvida que hay personas que todavía están intentando dominar Instagram, WhatsApp, y que de verdad todavía no han podido con eso, ¿cierto? Y eso es interesante porque a pesar de que nosotros en la industria en que nos movemos ya empezamos a ver cómo empezamos a predecir un poquito con ansias ese futuro más romántico, igual falta mucho para que la sociedad en total llegue a ese nivel, ¿no? Obviamente siempre están los early adopters, vamos a ver un poco de eso, y ahí es que se va a ir abriendo y se va a ir transformando poco a poco el impacto en demás áreas que no son tan técnicas o que no son tan early adopters. Este episodio nos deja muchísimo que pensar. La inteligencia artificial no es solo una tendencia, sino que es una herramienta que bien usada potencia el talento y transforma la forma en que trabajamos. Así que si te dejo pensando como a mí, te invito a que compartas y nos vemos en el siguiente episodio de A5X Podcast.